Estamos con Ricardo Martínez, gerente de operaciones de RH para Latinoamérica en Didi. Encantada de tenerte con nosotros, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar contigo. Queríamos hablar contigo hoy sobre el tema de outplacement y me gustaría comenzar porque nos explicaras qué es este concepto. Ya, es un poco difícil, ¿no? Porque depende mucho de cuál es la situación de cada una de las empresas, pero creo que a manera general significa cómo ayudar a los empleados a transitar de un espacio laboral a otro momento de su vida laboral. Y generalmente esto se desprende por decisiones de la compañía o por decisiones propias del empleado, ¿no? Cuando la empresa decide terminar la relación laboral con alguien y después es necesario ayudarlo a transitar hacia otro lado, ¿no? ¿Y por qué sería importante o en qué escenarios el outplacement es súper importante? Cuando es un empleado que tiene muchos años con la empresa, es un empleado cuyos skills son súper específicos y quizás se han desarrollado muy tailored para la empresa, y la última es cuando se trata de ejecutivos de alto nivel que, pues bueno, por la contribución que han tenido con la empresa es un buen momento para reconocer esa contribución y ayudarlos a colocarse en otra empresa. Ricardo, tengo entendido que participaste en Daimler en el proceso de outplacement. ¿Nos podrías explicar un poco en qué consistió? Sí, a grandes rasgos la empresa decidió terminar una unidad de negocios que estaba dedicada a un negocio en el cual ya la empresa no iba a continuar. Y todo este grupo de gente que promediaba su antigüedad entre los 15 y 25 años de antigüedad con la empresa, pues ya no tenían un lugar en el nuevo modelo de negocios, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Trabajar con el top leadership para determinar cuáles eran las competencias como en equipo que teníamos y cuáles esas competencias podrían funcionar para la nueva realidad de la empresa. Y para este grupo de personas, lo que necesitábamos hacer era ayudarlos a colocarse en otros lados. Lo natural era voltear con los clientes o con aquellas personas que se quedaban en este modelo de negocios y decir, bueno, tenemos un grupo de gente que te puede ser interesante, pero nadie asegura que para ellos hubiera también estas posibilidades de contratación, ¿no? Porque pues los headcounts son limitados. Entonces, ¿qué hicimos? Primero fue definir cuáles eran las personas que podíamos tomar y cuyas competencias se adecuaban a la nueva realidad de la empresa, y después este grupo de personas acompañarlas a través de un proceso de outplacement, que consistió primero en hacer una comunicación súper humana, súper sencilla, muy clara, transparente, pero sobre todo eso, acompañándolos en entender que esta realidad que ellos tenían de ir todos los días a una oficina por los últimos 25 años, pues probablemente ya no iba a continuar, ¿no? Y después de este proceso, ayudarlos a alguien que tiene 25 años en una empresa no ha hecho un currículum hace mucho tiempo. Alguien que tiene 25 años en una empresa no sabe cómo ir a una entrevista por competencias. O cuando alguien te pide que le respondas en el modelo STAR y hace 25 años tuviste tu última entrevista, pues no estás listo para buscar trabajo. Entonces fue un proceso de acompañarlos, ponerlos listos para la búsqueda y ayudarlos a buscar, ¿no? Porque lo que aquí se llama gerente de contabilidad y finanzas, en una empresa de una dimensión diferente, pues puede ser pues, o una dirección o un analista, ¿no? Entonces, ayudarlos a dimensionarse en el mercado laboral y ayudarlos con la búsqueda. Y eso fue lo que hicimos en el proceso de outplacement. ¿Nos podrías explicar qué tipo de servicios ofrece? Porque esto es un servicio que ofrece una empresa externa. Imagino que contratasteis a alguien externo. ¿Qué tipo de servicios ofrece a este empleado que va a dejar la organización? Mira, creo que aquí hicimos algo súper interesante con el equipo que tenía en ese entonces. Entonces lo que hicimos fue, en el momento de notificarle a la gente, primero habíamos hecho un town hall donde le explicamos a la gente, no es novedad para ustedes, tenemos que cambiar el modelo de negocios y en este modelo de negocios vendrán cambios organizacionales. Y estos cambios organizacionales nos duelen, pero son necesarios hacerlo. A lo largo de los siguientes meses, algunos de ustedes o algunos de los compañeros dejarán la empresa, pero haremos un proceso de transición donde los vamos a acompañar. Ya que se había notificado, pues claramente era natural para ellos saber que cuando eran llamados a la oficina de recursos humanos probablemente iban a recibir esta notificación. Entonces hacíamos esta notificación en una sala e inmediatamente después le decíamos al empleado, inmediatamente después de notificarle, le decíamos al empleado, en la sala de ahí al lado hay una especialista en tanatología
que te va a ayudar a procesar esta información, ¿no? Y es algo súper fuera de lo común, pero creo que servía mucho para contener las emociones y ayudarle a entender al empleado que no era una decisión que dependiera ni de su desempeño, ni de su actitud, ni de su capacidad, sino de la realidad de la empresa, ¿no? Y una vez que eso pasaba, lo que hacíamos era agendar inmediatamente una sesión one-on-one con una de las especialistas que habíamos contratado. A esta sesión recibían los empleados una lista de requisitos. Para esta sesión tienes que traer una lista de tus experiencias profesionales, una versión de tu currículum, si tienes diplomas, cursos que hayas tomado, pues tráelos. Y con eso, en esa primera sesión, revisaban su currículum y se llevaban tarea para arreglarlo, para hacerlo mucho más efectivo, mucho más eficiente. Después tenían varias sesiones de follow-up donde ya una vez que su currículum estaba revisado, podían ayudarles a entender cómo funciona LinkedIn, ¿no? Cómo ya no se busca trabajo en el periódico y busco trabajo en Google no es suficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo se busca trabajo? Después de eso, prepararlos para las entrevistas. ¿Qué esperar y qué decir en una entrevista de sourcing, ¿no? Cuando te habla por primera vez un reclutador, cuando te habla la segunda vez el reclutador, cuando ya vas con el hiring manager, ¿no? Ir preparando baterías de respuestas que les permitieran a ellos pues, ser mucho más exitosos en la búsqueda. Algo interesante es que del 100% de los empleados que salieron de la empresa en un periodo menor a 3 meses, más del 80% ya estaban colocados. Y eso fue bueno porque, digamos, la situación, creo que no solo en México, pero en toda Latinoamérica, de búsqueda de empleos, pues puede ser muy, muy limitada en algunas ocasiones. Y entonces ayudarlos, pues definitivamente nos hizo toda la diferencia para ellos. Y por el otro lado, mitiga muchos de los riesgos, sobre todo reputacionales de la empresa, ¿no? Y ayuda a eso, a que los empleados, una vez que se van de la empresa, se vayan con una buena experiencia desde el principio hasta el final. Y creo que eso es bien importante. Y muchos de los colegas en recursos humanos a veces olvidan esa parte, ¿no? No solo es importante cuidar el onboarding, a veces es mucho más importante cuidar el offboarding, ¿no? Cómo acompañas a los empleados a salir de la empresa. A nivel psicológico, estos empleados, ¿cómo llevaron este proceso? Mira, yo que estuve en muchas de estas conversaciones, pues claro, nadie espera recibir una llamada que te digan, pues te has quedado sin trabajo hoy, ¿no? Y a veces será muy doloroso porque, pues ya te imaginarás, las realidades de cada una de las personas, el trabajo para todos es vital, o mantener un empleo es vital. Pues había mucha gente que de inicio se enojaba, había gente que estaba súper triste, ¿no? Había gente que reclamaba, porque a mí, ¿no? Porque a mí sí le he dado X número de años de resultados a la empresa. Y creo que después de pasar por la primera intervención del especialista del psicólogo, pues servía mucho como para poder ayudarles a organizar los sentimientos, ¿no? Y al organizar los sentimientos, la siguiente fase era cómo organizar tus pensamientos, ¿no? Y cómo en lugar de centrarte en esta pérdida, te centras en la búsqueda. Porque hoy tienes una ventana bien chiquita de acción para poder activarte y emprender la búsqueda. Imagino que aparte de este apoyo psicológico y por otro lado el apoyo para hacer el currículum, etcétera, también les proporcionabais horas para acudir a las entrevistas. Claro. A ver, lo que hacíamos normalmente, y por práctica muy en México, es que hacíamos una notificación muy cercana a la fecha de baja. Y por muy cercana me refiero, en el mayor de los casos, la hicimos 15 días antes, ¿no? Porque típicamente en México pagamos por quincenas, cada 2 semanas. Entonces, 15 días antes le decíamos, escucha, la siguiente quincena será la última que recibas, ¿no? Esto, bueno, ya hacíamos todos los trámites legales, firmamos el convenio de terminación, todos estos temas en ese periodo, pero durante esos 15 días, lo primero que le decíamos es, y entiendo que hoy no puedas regresar a trabajar, y normalmente hacíamos estas notificaciones jueves, viernes, y tratábamos de hacerlos en la mañana. Entonces les decíamos, entiendo que hoy no quieras regresar a trabajar, si es necesario para ti, tómate la tarde. Y ese pequeño gesto hacía toda la diferencia, porque había quienes decían no, está bien, ya lo sabía, pero ese gesto hace la diferencia. Y había otros que decían, muchas gracias, prefiero estar hoy en la tarde con mis hijos, procesarlo y mañana regreso, ¿no? Esa era la primera. Y después, claro, en este periodo de outplacement, si ellos tenían una entrevista,
tenían la responsabilidad de notificarle a su supervisor que estaban en una entrevista y poder ir, ¿no? Y normalmente ajustábamos las sesiones con las consultoras de outplacement. Digo consultoras porque casualmente todas eran mujeres. Las ajustábamos para que fueran en las últimas horas de su jornada. Así que si ellos necesitaban irse, pues y ir a la oficina de la consultora, pues se iban a la oficina y de ahí ya iban a casa, ¿no? Creo que eso también fue bueno. ¿Por qué crees que es importante subcontratar este servicio? Mira, varias cosas, ¿no? A mí me parece que la gente no se sentiría cómodo haciéndolo con el mismo equipo que lo notificó, ¿no? La segunda es que sí se tratan de experiencias súper específicas o de competencias bien específicas, ¿no? El hecho de que tú seas un buen reclutador no quiere decir que seas una persona buena para asesorar a alguien en la entrevista, ¿no? Y bueno, pues hay esta empresa que le puede dedicar 100% de tiempo y de recursos y que tiene experiencias probadas, pues ¿por qué no hacerlo a través de ellos? En cuanto al impacto que tiene sobre el resto de los empleados, ¿qué nos podrías comentar sobre esto en tu experiencia? Pues creo que eso también sirvió mucho para manejar la moral del resto de los empleados, ¿no? Porque, de nuevo, en una empresa donde teníamos estas antigüedades tan grandes o de tantos años, pues todos eran una familia, todos habían pasado ya muchas cosas juntos, ¿no? Y esto sirvió mucho como para decir, sí nos importas, ¿no? Y al final, el resto de los empleados que se mantenían en la empresa iban a tener un purpose completo de su trabajo, iban a tener un nuevo jefe quizá, iban a tener que ir a una nueva oficina también, y entonces también emitía al resto de la organización el mensaje nos importan, ¿no? El mensaje de están cuidando de nosotros, y creo que eso es bien importante. Los equipos de recursos humanos tenemos que tener la convicción de cuidar a la gente.